Regresamos a nuestro programa 6 en contexto. Estamos hablando sobre las encuestas electorales y vamos a pasar ahora a nuestra sesión de preguntas y respuestas con los estudiantes de la Maestría en Opinión Pública y Marketing Político. Adelante. Buenas noches. Gerardo Galicia, servidor de la Maestría en Opinión Pública y Marketing Político de la UAP. Rodolfo, usted en el primer bloque dijo que las encuestas son instrumentos de promoción. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va para los dos. Yo quisiera preguntar si se pueden manipular las encuestas en relación al cliente, ¿no? A que les diga un candidato u otro, ¿sabes qué? No sé, vea, ¿por qué no me pones en primer lugar para que y publicamos la encuesta? Entonces, ¿perderían credibilidad? ¿Arriesgarían también su prestigio? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias. Bueno, de entrada, sí, lo que dije es que pueden ser, ¿no?, mal usadas como vehículo propagandístico. No debería de ser ese el objetivo de la publicación de encuestas. Es inevitable, ¿no?, en procesos electorales porque pues, la competencia entre los candidatos siempre los orilla ahí a hacer todo lo que puedan para ganar una elección. Pero ya con respecto a la segunda pregunta, ¿se pueden manipular? Por supuesto que se pueden manipular las encuestas, ¿no? Depende de cada empresa si lo hace o no. Yo siempre le digo a mis alumnos, como ustedes, pues a lo mejor manipulando una encuesta a petición de un político, pues te puedes ganar pues, mucho o poco dinero. El problema es que después del proceso electoral nadie te va a creer y del prestigio vives el resto de tu vida, ¿no? Entonces ya cada quien puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Por supuesto que hay y debe haber, pues digamos, mala fe en distintos amigos que se dediquen a esto, pero reitero lo que decía yo hace un rato, el prestigio se construye con los años, ¿no? Entonces, pues ya es, depende del público y de los propios medios de comunicación que vean que pues una encuesta manipulada probablemente le deje algo de dinero a un encuestador, seguramente, pero pues después vendrá su debacle como profesional, ¿no? Sí, coincido totalmente con Rodolfo. Quisiera además apuntar sobre este tema de la idea de publicar una encuesta como instrumento de propaganda. Realmente no hay evidencia de que, digamos, beneficie por ejemplo, si va un candidato arriba y se publica una encuesta, no hay evidencia empírica que te demuestre que eso lo va a beneficiar. Al contrario, realmente hay una hipótesis, yo eso es lo que sostengo, que la publicación de una encuesta beneficia más al que va en segundo lugar que al que va en primer lugar. Es decir, en los hechos, publicar una encuesta o varias encuestas que van y dan la idea de que va ganando el candidato A, desmoviliza a los electores que iban a votar por ese candidato. Y ese es el problema que pasa con ese tipo de fenómenos y que se ha entendido mal por parte sobre todo de los candidatos que publica mi encuesta donde yo voy en primer lugar. O sea, publica tu encuesta que vas en primer lugar. No sé, está a debate si lo beneficia. Yo creo que en lugar de beneficiar, los perjudica. Perjudica al candidato que va en primer lugar y beneficia al candidato que va en segundo lugar. ¿Por qué? Porque desmoviliza al elector que iba a votar por el candidato que sale en primer lugar en una encuesta, ¿no? Ese es lo que dice la evidencia empírica, no eso es lo que te pudiera decir. Hola, gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí. Mi pregunta va enfocada acerca del uso de las redes sociales, como lo comentaban hace un momento, y de la penetración del uso también de smartphones. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado su metodología o si es que ha influido el uso de las redes sociales para que ustedes volteen hacia allá y vean como la opinión que se gesta desde este nicho? Es decir, se mencionaban que ya los públicos estaban más diversificados, que era ya más difícil medir como lo era antes con el uso de la televisión y los medios tradicionales. Entonces ahora, ¿ha cambiado en algo la metodología? ¿Realmente ha influido esto para que ustedes tengan una mayor visibilidad de lo que la gente está opinando sobre los candidatos o sobre la política?
Bueno, es interesante tu pregunta. Yo te diría sí ha cambiado la metodología. En el caso mío, de mi empresa, hemos ido ajustando digamos, los criterios de muestreo que tenemos. Digamos que los públicos que utilizan smartphone, especialmente los jóvenes como ustedes, es un poco más complicado entrevistarlos en vivienda, ¿no? Por lo tanto, hemos creado un sistema que nos permite entrevistar, no en la vía pública, pero sí en puntos de afluencia pública, ¿no? Digamos cafeterías, digamos parques, ¿no? Donde podemos detectar ese segmento de población. Sí ha cambiado, sí tenemos que considerar, sí tenemos que adecuarnos a las nuevas, a los nuevos cambios que hay en la estructura de medios que hay. Y por darte un ejemplo, el día de hoy, las dos grandes televisoras de México están en crisis, una crisis financiera que tiene que ver con la caída de sus ratings, de los programas que tradicionalmente ellos venían manejando, y esto tiene que ver con ese cambio y estos nuevos jóvenes o estos nuevos usuarios, estos nuevos electores que están utilizando el smartphone como medio principal para participar políticamente en la arena pública, ¿no? Adelante. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Joyce. Bueno, cambiando un poco el panorama de lo que se habló Buenas noches. Cambiando un poco el panorama de lo que se habló en esta mesa de los actores principales en los procesos electorales, mi pregunta es, ¿cómo es que abona la actividad de las encuestadoras o de la publicación de encuestas en la elección libre del ciudadano o en la construcción democrática? Bueno, pues como platicábamos hace un rato, hay un debate de muchos años, esto es de décadas, acerca de si la publicación de encuestas electorales o de preferencia electoral, preelectoral, influye en la decisión de los ciudadanos. Desde luego es un derecho de todos el enterarnos de cómo va una contienda política, es lo que caracteriza y fortalece una democracia, creo, la medición y la publicación de opinión pública, creo que fortalece, ¿no? a las características del propio ciudadano. No deben de prohibirse, al contrario, debe de darse toda la libertad para que haya empresas, para que se fomente el estudio de la opinión pública. Ya el ciudadano tendrá que ir poco a poco, que creo que ha aumentado con los últimos años, su actitud frente a las encuestas publicadas, ¿no? Ahora ya cada vez hay más personas que están pendientes de lo que pueda publicarse con respecto a la medición de opinión pública. Ya hay maestrías en opinión pública, pues es evidente que esto ha ido avanzando, pero finalmente, repito, y como bien apuntaba Elías, no hay una evidencia empírica de que las encuestas publicadas influyan en la decisión final de voto. Nosotros en las encuestas de salida, entre otras preguntas que hacemos, porque la encuesta de salida es un instrumento invaluable porque es la única encuesta en la que la gente te dice lo que acaba de hacer, no lo que va a hacer en el futuro, sino lo que acaba de hacer. Y preguntamos, ¿usted por qué decidió votar por tal o cual partido o persona? Y yo creo que menos del 1% nos dice porque vi una encuesta. O sea, no es que hayan visto una encuesta, yo creo que forma parte de todo el cúmulo de información que pueda recibir el electorado, pero no necesariamente toman su decisión. Lo que sí es que el INE y los organismos electorales deben de darnos la libertad suficiente a las empresas serias que nos dedicamos a esto y no meternos cada vez más presión, como desgraciadamente creo que es la tendencia, de meter cada vez más y regular cada vez más el ejercicio libre del levantamiento de encuestas de preferencia partidista o de evaluación gubernamental. ¿Por qué, no? O sea, pero ahí tiene que ver mucho el papel de los partidos políticos, ¿no? en los organismos. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con este tema.